Permítenos abrazarte allí en la distancia y decirte bienvenido, gracias por acompañarnos en este momento. ¿Cuál es tu pedido de oración? Yo no lo sé, pero cada día vamos a estar orando por ti, por tu familia, por tus finanzas, por tu fortaleza espiritual. Qué difícil, sí, qué difícil es para todos nosotros tener que armonizar el amor y la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, si es un Dios justo o si es un Dios de amor, por qué a veces también permite o por qué a veces actúa, parece de manera tan severa? Ha sido una de las preguntas que nos ha acompañado en muchas veces, especialmente cuando abrimos la Biblia y encontramos historias de destrucción, donde Dios destruye la humanidad. Por ejemplo, el capítulo 6 del libro de Génesis encontramos una expresión que ha preocupado a muchos. Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, por tanto, Él determinó o Él decidió poder destruir a todos los habitantes. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿quién es Dios? ¿Es amor? ¿Por qué aquí actúa con tanta severidad? Déjame contarte un poco la historia para que podamos entender el contexto que aún en los actos de justicia, Dios es amor. Hoy vamos a hablar del amor. ¿Pero qué es el amor? ¿El amor es complacencia de todo o es permisión de todo? ¿Qué cosa es amor? Hoy veremos que cada vez que Dios actúa con justicia, en sí Dios está actuando con amor. Vamos a unir el amor y la justicia. Vamos a comenzar entonces a analizar la historia. Cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto. No voy a dedicar allí minutos para poder hablar de la entrada del pecado, pero sí podemos hablar de que cuando Adán y Eva decidieron someterse, obedecer la voz de la serpiente antes que la voz de Dios, ellos empezaron a degradarse. Escúchame este concepto. De la perfección, ahora pasó a la degradación. Terrible, ¿verdad? Una vez más te repito. De la perfección a la degradación. ¿Qué cosa trajo eso? El pecado. La pregunta es, ¿cómo el ser humano empezó a degradarse? Anota esto. Estás escuchando, estás viendo este programa. ¿Cómo el ser humano empezó a degradarse? ¿Y por qué Dios decidió actuar? Hoy vamos a ver dos momentos de acción. El actuar de Dios y el actuar del ser humano. ¿Correcto? Porque hoy nuestro tema es hora de actuar. Primero, ¿cómo actuaron los seres humanos? El ser humano, cuando empezó a degradarse, empezó a satisfacer todos sus deseos egoístas y orgullosos. ¿Y en qué se basaba el deseo humano? El deseo humano se basaba en el placer y la perversidad. ¿Me estás escuchando? Rodrigo, Juan, María. Placer y perversidad. En esas dos cosas, el ser humano quiere satisfacer sus gustos y caprichos egoístas. Pero eso le lleva a un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es quitar de su vida a Dios. Porque de alguna manera, Dios allí dice, eso no está bien. Entonces, para yo seguir mis propios deseos, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que arrancar a Dios de mi vida. Si yo quiero vivir como yo quiero, según mi capricho y según mi deseo, ¿qué tengo que hacer? Sacar a Dios. Y así comenzó la humanidad. ¿Y cómo empezó a sacar a Dios? Primero, empezó a sacar a Dios de su cabeza. Cuando tú sacas a Dios de tu cabeza, de tu familia, de tu hogar, de las escuelas, cuando se saca a Dios del trabajo, cuando se saca a Dios de nuestra existencia, empezamos a degradarnos. A tal punto de que el ser humano llega a negar la existencia de Dios. Para negar la existencia de Dios hay un largo proceso, porque todos los seres humanos, escúchame aquí, nacimos creyentes. ¿Correcto? Todo ser humano nace creyendo y necesitando de Dios. Sin embargo,
en el proceso, en el caminar de la vida, uno empieza a arrancar de Dios, a sacar a Dios de su vida, de su existencia. ¿Y qué sucede cuando el ser humano arranca, quita a Dios de su existencia? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que el ser humano empieza a glorificarse a sí mismo. ¿Me estás entendiendo? Antes de poder glorificarse, primero hay que sacar a Dios, porque si Dios está en la vida, Él tiene que ser glorificado. Entonces, como el ser humano empieza a glorificar su ingenio, su capacidad, su arte, él empieza a crear sus propios dioses. Aquí está el otro asunto. Tú dices, yo no creo en Dios. Si tú no crees en Dios, es porque ya fabricaste tu propio Dios. El Dios de la razón, del conocimiento, de la capacidad, del ingenio, del trabajo. Hacemos dioses de artistas, hacemos dioses de cosas, hacemos dioses de objetos, o nos hacemos nosotros mismos nuestros propios dioses. ¿Me estás comprendiendo? Cada uno se crea su propio Dios. Algunos dioses son creados por nuestras manos, objetos, cosas. Otros son dioses mentales. Y aquí viene algo que tú y yo tenemos que comprender ahora, en este día. Y no tienes que olvidar esto. El ser humano siempre se hace semejante a aquello que contempla. Esto es un principio de la vida. Esto es una ley universal. Tú eres aquello que escuchas, eres aquello que ves, eres aquello al cual tú dedicas más tiempo. Fíjate qué sucedió al comienzo cuando entró el pecado. ¿Qué hizo el ser humano? En primer lugar, empezó a satisfacer sus deseos. Sacó a Dios de su vida. Empezó a glorificarse a sí mismo. Fabricó sus propios dioses, dioses de su imaginación. Y finalmente el ser humano termina siendo semejante a aquello que contempla. ¿Quieres saber dónde está eso? Mira, vamos al libro de Salmos. En Salmos capítulo 115, versículo 18, dice así, préstame atención. Como ellos son aquellos que lo hacen, cualquiera que en ellos confía, dice que se hace semejante a aquello que fabricas. Tú eres semejante a aquello en quien confías. Entonces esta generación dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en las obras de sus manos. Empezaron a glorificarse a sí mismos. Y aquí viene otro principio. Si el espíritu humano no se eleva a Dios, empieza a degradarse y a hundirse más en la vida. ¿Me estás entendiendo? Si tu espíritu no se eleva a Dios, automáticamente empieza una degradación moral. Por allí comencemos. Ahora puedes entender por qué la sociedad está como está. Ya vimos que todo este proceso es el proceso que hoy está siguiendo la humanidad. De autoglorificación, de fabricación de sus propios dioses, de hacer lo que uno quiere bajo su capricho. Para ello hay que sacar a Dios. Tú ya viste, muchos gobiernos sacaron a Dios de las escuelas, sacaron Biblias de las escuelas. Estoy hablando para ti que has sacado la Biblia de tu hogar. Estoy hablando para ti que has sacado a Dios de tu trabajo, has sacado a Dios de tu vida. Si tú no consigues diariamente buscar a Dios, ¿sabes qué cosa es lo que va a suceder? Va a empezar una degradación moral. Ahora, fíjate una cosa. Cuando el ser humano se degradó por completo, entonces, oh querido, tú no sabes lo que es capaz de hacer el ser humano. Cuando el ser humano se degrada por completo por causa del pecado, mira lo que dice el capítulo 6. La maldad del ser humano era mucha y había tanta violencia en la tierra. Pregunto, ¿se puede decir lo mismo que está ocurriendo hoy? Por supuesto, lo mismo. La maldad es mucha. Y el texto dice, la malicia del corazón de ellos, todo pensamiento era continuamente hacia el mal. Todo pensamiento.
Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidad. Y el ser humano, en lugar de usar para hacer el bien, lo hace para ingeniarse, ¿verdad? Para estafar, para robar, para perjudicar. Es decir, en su degradación moral y espiritual, ¿a dónde llega? A que todo pensamiento esté corrompido. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosa necesitaba hacer Dios? Palabra clave de este día: actuar. Repite conmigo: actuar. Porque el amor de Dios también tiene acciones. Y sus acciones son por amor. Entonces, aquí vamos a ver cómo se junta la gracia o el amor de Dios y la justicia de Dios. Dios vio que todo estaba corrompido y Él decide destruir no al ser humano, sino la maldad. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿había esperanza para el ser humano? Había. ¿Cuál era la esperanza para el ser humano? Que él pueda abandonar su maldad. Porque Dios no quería destruir al hombre, Dios quería destruir la maldad que era mucha sobre la tierra. Pero el ser humano, en lugar de aferrarse al amor de Dios, se aferraba a su maldad. Y cuando el ser humano se aferra a su maldad, la maldad se encarna en el corazón. Y cuando Dios quiere destruir la maldad, no puede porque está arraigada al ser humano. Y tristemente tiene que destruirlo junto al ser humano porque el ser humano se aferró a la maldad. Mas Dios muestra su amor. Llamó allí a Noé. ¿Para qué lo llamó? Para hacer un arca. Todos tenemos la imagen del arca. Tiene la forma de un barco, pero también tiene la forma de una casa porque tenía 3 pisos. Y es impresionante que Dios habla para Noé y le dice: vamos a hacer un arca. Y en ese arca, ojo con lo que voy a decir, la Biblia menciona que Dios era el diseñador y Noé era el constructor. Una vez más, acción. Dios quiere terminar con la maldad, no con la humanidad. ¿Me estás prestando atención? Con la maldad. Había una sola escapatoria o una sola manera de sobrevivir a esa destrucción. ¿Cuál era? Abandonar la maldad y refugiarse en un lugar que Dios preparó. Y ese lugar era el arca. ¿Me estás entendiendo? Allí había salvación, allí había gracia. Y Dios le manda a Noé a actuar. No solamente dice: va a venir un diluvio. No. Tienes que trabajar, tienes que actuar, vas a hacer un barco. Dios fue el diseñador, Noé fue el constructor. Y escúchame, durante 120 años, ¿me estás entendiendo? ¿Cuántos años? 120 años. Cada martillazo que Noé daba era un mensaje de amonestación. La tierra va a ser destruida. Vengan al arca, vengan al arca. Solo habían 2 lugares en la humanidad: estar dentro del arca o estar fuera del arca. Lo mismo ocurre hoy, que luego te voy a explicar. Ahora, ¿qué cosa sucede? La gente quería la salvación, pero hay lo que no quería. ¿Qué cosa crees que era? Abandonar la maldad. Lo mismo que ocurre hoy. Yo quiero ser salvo, pero no quiero dejar mi pecado. Entonces, por no querer dejar el pecado, eso les impedía entrar ¿a dónde? Al arca. Les impedía entrar al arca. Incluso hubo gente que al comienzo creyó en la palabra de Noé. Creyó en la palabra de Noé. Sin embargo, también se dejó llevar. Escúchame con esto que voy a hablar. Se dejó llevar por lo que la mayoría decía. Y la mayoría a veces está equivocada. Y casi siempre. Nunca te dejes llevar por el montón o la mayoría, por la moda del momento, por lo que todos hablan, por lo que todos dicen o por donde todos van. Porque el camino ancho siempre tiene espacio para más. Así que la mayoría se burlaba de Noé. ¿Y por qué se burlaba? Por una razón simple. Hasta ese momento del cielo no había caído una sola gota de agua. ¿Me estás entendiendo? De allí, de la tierra, subió un vapor que regaba toda la vegetación. ¿Cómo yo voy a creer si del cielo nunca cayó agua? ¿Cómo voy a creer un mensaje de que un día va a llover y con agua se va a terminar la tierra? Esto es imposible. Sin embargo, ¿sabes qué se llama esto?
fe para poder creer en algo que nunca ocurrió. Eso es fe. Pero no una fe simple, una fe basada en lo que Dios dice. Y si Dios lo dijo, aun cuando jamás haya ocurrido, ocurrirá. ¿Qué cosa sucedió? Mientras la gente se burlaba, ocurrió algo extraño. Los animales empezaron a ingresar al arca de una manera misteriosa. La gente, en lugar de reaccionar, en lugar de obedecer, en lugar de incluso seguir el ejemplo, voy aquí a ocupar por lo menos una palabra un poco muy fuerte, probablemente hiriente, los animales obedecieron a Dios y los hombres no. Y los seres humanos somos aquellos que podemos tener conciencia y aquellos que podemos elegir, mas los animales ellos entraron al arca y los seres humanos quedaron afuera. Y hay una palabra que a mí, escúchame aquí, personalmente me da un escalofrío. Mira lo que dice el versículo 16. Capítulo 7, versículo 16 de Génesis. Dice así: cuando Noé entró en el arca junto a toda su familia, dice, Dios cerró la puerta. Ojo, no está cerrando Noé la puerta. ¿Quién lo está cerrando? Dios. Dios cerró la puerta. Escúchame con atención. Esa palabra de Dios cierra la puerta es exactamente lo que va a ocurrir antes de que Cristo regrese a la tierra. Así como el arca era el símbolo de salvación, hoy el sacrificio de Jesús es el único lugar, es la única salvación para todo ser humano. Pero un día también la puerta se cerrará. Lee Apocalipsis 22:11, lee Mateo capítulo 25 y vas a encontrar que habrá una puerta cerrada. Y cuando la puerta se cierra, querido, nadie más puede abrirla. ¿Sabes qué cosa ocurrió? Cuando Jehová cerró la puerta, ¿tú crees que el diluvio llegó en ese momento? No, no llegó. Noé estuvo 7 días dentro del arca y no había lluvia. Dios probó una vez más la fe de Noé. ¿Y qué crees? La gente allá afuera se reía a carcajadas. ¿Dónde está tu diluvio, Noé? ¿Qué estás haciendo con los animales? ¿Tú eres brujo? ¿Tú eres loco? ¿Tú te imaginas tener que soportar una semana la burla de la gente? Y tú estás esperando una promesa y la promesa parece que no se cumple. Lo mismo ocurre con muchos cristianos hoy. Vive la vida, disfruta. ¿Qué haces allí? Yendo a una iglesia, siendo cristiano. Jesús, ¿cuándo va a volver? La misma burla se repite en nuestros días. Sin embargo, Noé tenía una fe inquebrantable en Dios. Y aunque 7 días no llovió, siempre va a llegar el día 8. El día 8 es inesperado, querido. ¿Qué sucedió el 8º día? Como nunca, aparecieron allí las nubes espesas y oscuras en el cielo. Cayó la primera gota de agua. Y la Biblia dice en el versículo 11 que el cielo se rompió, como cataratas venía el agua y se inundó toda la humanidad. ¿Sabes qué cosa es lo primero que se destruyó? Todas las obras de los seres humanos, hasta que finalmente fue destruido todo ser humano. Los seres humanos iban a la puerta, decían, Noé, ábrenos la puerta. Todo ser humano quería por lo menos una hora más, una oportunidad más de gracia. Ojo con la palabra que estoy hablando, gracia. ¿Qué cosa es gracia? Oportunidad, en la cual tú y yo tenemos que tomar una decisión acertada. Quiero una hora más de gracia, una sola hora, pero era demasiado tarde. Pastor, eso ya fue hace 4000 años. ¿Qué tiene que ver ahora con mi vida? Vamos al libro de Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 7, dice así: por la palabra de Dios el mundo antediluviano pereció en agua, mas ahora los cielos y la tierra son conservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio. ¡Wow! Jesús
Dijo así, Mateo 24, versículo 38 y 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque nuestra generación se parece. Nuestra generación sacó a Dios de su vida. Nuestra generación anda en sus propios placeres. Nuestra generación se está hundiendo más en la degradación, en la inmoralidad. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Como en los días de Noé. Las burlas son las mismas. La gente se está hundiendo en su propio capricho y placer. Las pasiones humanas han ido cada vez degradándose. El matrimonio ha sido desvirtuado. La familia es atacada. La inmoralidad ataca por todo lado a la humanidad. Y un día Dios tiene que actuar. Sin embargo, lo que tú y yo estamos viviendo ahora es tiempo de gracia. ¿Qué es tiempo de gracia? El arca aún está abierta. Aún está abierta. Y tú tienes que entrar. Ese arca es Cristo. Él es tu refugio. Tienes que aceptarlo como tu Salvador personal. Querido, es hora de actuar. Escúchame, es hora de actuar. Y voy a hablar para dos grupos de personas. Voy a hablar para ti que eres cristiano. Si tú eres cristiano, es hora de actuar. Es hora de hacer escuchar el sonido del martillo para tu familia, para el mundo, de que un día este mundo va a ser destruido. Es hora de decir a gente que no conoce de que el fin está llegando, que estamos viviendo en el tiempo del fin y de que no hay tiempo más para vivir bajo nuestros placeres. Aunque la gente te diga loco, aunque la gente se ría de ti, no te desanimes, porque Dios cumplirá todas sus promesas. ¿Correcto? Es hora de actuar. Querido amigo que eres cristiano, es hora de actuar porque es hora de no vivir más como camaleón. Es hora de marcar la diferencia. Es hora de orar más, de abrir más la Biblia, de una consagración completa al Señor. Pero voy a hablar para ti que aún no eres cristiano. También es hora de actuar. ¿Y por qué también es hora de actuar? Porque tú no puedes ser indiferente ante la puerta abierta del arca. Es hora de entrar. Finalmente, habrán solo dos grupos, aquellos que entraron y aquellos que quedaron fuera. ¿Sabes por qué? Un día aquella puerta se va a cerrar. Un día aquella gracia se va a terminar. No va a haber más oportunidad. Y déjame decirte algo. Cada día la gracia se termina para alguien. Cada día. Tú no sabes si hoy para ti puede ser el último día de gracia. Puedes decir, pastor, ¿qué está hablando? No me asuste. No te estoy asustando. Por supuesto, quiero darte esperanza, no miedo. Pero ¿sabes cómo se puede acabar la gracia para ti hoy? Si hoy llegase la muerte, tu destino está definido de acuerdo a las decisiones que tú has tomado. Por eso hoy aún existe gracia. Acepta esa gracia. Es hora de actuar. Eres cristiano, es hora de actuar. No eres cristiano, es hora de entrar al arca. Porque Dios finalmente actuará. Y todos sus juicios son muestra de amor. ¿Quieres entrar al arca? ¿Quieres actuar? ¿Quieres despertar? Cierra tus ojos. Vamos a orar juntos. Querido Dios, entregamos nuestra vida, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Despiértanos, abre nuestros ojos. Permítenos que a partir de hoy podamos actuar, tomar en seriedad nuestro destino, nuestras decisiones, nuestras elecciones que día a día tomamos. Danos tu gracia. Queremos entrar a aquella arca maravillosa que es Jesucristo y la aceptamos como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.